Deirdre Quentin se ajustó las gafas y volvió a mirar la pantalla del portátil. Los números se confundían ante sus ojos, pero sabía que tenía que terminar el análisis antes de que amaneciera. El reloj de la esquina de la cocina marcaba las 23:30. Elliot volvía a llegar tarde, la tercera vez esta semana. Cogió un vaso de vino apenas terminado, tinto, seco, un regalo de Teresa, su ayudante, por su último cumpleaños. Deirdre nunca había aprendido a discernir los matices de sabor de los vinos, a diferencia de Elliot, que lo había convertido en otra forma de demostrar su superioridad. La puerta principal se cerró de golpe. Deirdre cerró a toda prisa una carpeta que contenía documentos confidenciales sobre la fusión de Prime Finance y Northern Investments, un proyecto que había estado supervisando durante los 2 últimos años. ¿Sigues despierta? Elliot apareció en la puerta dejando caer su chaqueta de tweed sobre el respaldo de una silla. Olía a coñac y a perfume ajeno. «Trabajando», contestó Deirdre brevemente, intentando ignorar el familiar aroma a perfume. Chanel Mademoiselle lo llevaba Verita Winship, la estudiante de posgrado de 29 años de Elliot. ¿Otra vez sus señas?, sonrió Elliot abriendo la nevera. ¿Tenemos algo de comer aparte de la lasaña de anoche? No, no he tenido tiempo de pasarme por la tienda. Trató de hablar Deirdre con calma. Había una reunión no programada con el Consejo de Administración. Siempre hay reuniones en tu departamento financiero. Elliot sacó un recipiente de lasaña. ¿Qué sentido tiene? 10 años en el mismo puesto, sin ascender. Deirdre se mordió el labio. Si él supiera que en la última reunión se había hablado de su ascenso a consejera delegada de la empresa fusionada, pero un acuerdo de confidencialidad le impedía contárselo incluso a su marido. No todo el mundo tiene una carrera tan tranquila como la de un profesor de economía de la Universidad Brookings, dijo con sarcasmo. Exacto, dijo Elliot, sin darse cuenta de la ironía. Por cierto, no te lo vas a creer. El decano me ha pedido que dirija un nuevo grupo de investigación sobre la macroeconomía de los mercados emergentes. Es prestigioso, cariño. Querida. Esa palabra solía hacer que su corazón latiera más rápido. Ahora sonaba hueca, por costumbre. ¿Cuánto tiempo hacía que Elliot no la miraba de verdad? Enhorabuena, respondió Deirdre cerrando el portátil. ¿Cuándo presentas tu libro? Dentro de 15 días, ¿te acuerdas? Había un deje de sorpresa en su voz. Por supuesto, lo he marcado en el calendario, dijo ella, aunque sabía que era la misma fecha que la firma de los documentos finales de la fusión. Elliot calentó la lasaña y se sentó frente a ella. A sus 47 años parecía más joven de lo que aparentaba. Espeso cabello castaño con canas apenas visibles en las sienes, figura esbelta, la postura segura de un hombre acostumbrado a hablar ante el público. Verita ha hecho un trabajo fantástico con la bibliografía, dijo con indiferencia. Sin ella, no habría cumplido el plazo. Verita es muy diligente. Se levantó Deirdre de la mesa. Me voy a la cama. Mañana tengo que madrugar. Vuelve a tu inútil trabajo, masculló Elliot con la boca llena. Deirdre, tienes 43 años. Quizás sea hora de que empieces a pensar en algo más. Se detuvo en la puerta de la cocina, recordando cómo 12 años atrás se había enamorado de un joven y brillante profesor que daba una conferencia sobre planificación financiera. Entonces, él la había mirado con admiración, escuchando con ávido interés sus reflexiones sobre el mercado de bonos. ¿Cuándo cambió eso? Pienso en muchas cosas, Elliot, más de las que te imaginas. En el dormitorio, Deirdre sacó del armario una vieja fotografía enmarcada. Su boda. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un traje azul marino, ambos sonriendo. Deirdre acababa de conseguir un trabajo como analista financiera en Prime Finance y Elliot estaba haciendo el doctorado. Soñaban con una casa grande, hijos, viajar juntos. Primero lo pospusieron por sus carreras, luego
Hubo 2 intentos fallidos de fecundación in vitro, y luego llegó el primer estudiante de posgrado de Elliot, y luego el segundo. Deirdre se sumergió en el trabajo, él en la vida universitaria. Sus caminos se separaron gradualmente. El teléfono vibró. Un mensaje de Marcus Hampton, director general de Prime Finance. Mañana a las 9. El consejo ha aprobado tu nombramiento. Solo falta el anuncio formal. Enhorabuena, Deirdre, te lo mereces. Ella sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. Un éxito que ni siquiera podía contarle a su marido. Quería compartir su alegría, pero en los últimos años era como si ella y Elliot hubieran aprendido a hablarse. Deirdre estaba tumbada en la cama, recordando su última conversación real. Hacía casi un año, cuando sugirió con cautela una terapia familiar. No necesitamos a extraños en nuestra relación, le había cortado Elliot entonces. Nos va bien. Tú estás demasiado centrado en tu carrera que, por cierto, está parada. Deirdre no dijo nada. No podía explicar que estaba negociando la mayor fusión de la historia de la empresa, que pasaba noches en vela con modelos financieros, que el consejo de administración la estaba considerando como futura ejecutiva. Elliot entró en el dormitorio casi una hora después. Se tumbó en su lado de la cama sin tocar a Deirdre. No lo olvides, el sábado es el aniversario de Dean Richardson, murmuró dándole la espalda. Ponte ese vestido azul, te sienta bien. No puedo ir. Tengo una reunión importante con inversores extranjeros. ¿Otra vez? Sonó molesto. Te has perdido 3 eventos universitarios en el último mes. La gente está empezando a preguntar si estamos bien. ¿Estamos bien, Elliot?, preguntó Deirdre en voz baja. Él no contestó, haciéndose el dormido. Por la mañana, Deirdre se despertó antes que el despertador. Elliot no estaba. El jueves tenía clase temprano. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota. Cenando con los colegas, no me esperes levantada. La letra era descuidada, como si la hubiera escrito corriendo. Deirdre suspiró, se preparó un café y empezó a hacer la maleta. Hoy era el gran día, la última reunión antes del anuncio oficial de la fusión de la empresa. La esperaba en el despacho Teresa Bloomfield, su adjunta y la única persona, aparte de la junta directiva, que conocía los inminentes cambios. ¿Estás preparada? Teresa le apretó la mano. Hoy es tu día. Casi 2 años en el puesto, dijo Deirdre sacudiendo la cabeza. Cuesta creer que por fin esté decidido. Te lo mereces. Teresa parecía realmente satisfecha. ¿Cómo reaccionó Elliot ante la noticia? Deirdre apartó la mirada. Aún no se lo he dicho. ¿Qué? Pero si hoy es la reunión final. Mañana saldrá en toda la prensa económica. Firmé un acuerdo de confidencialidad. Ni siquiera mi familia podía saberlo hasta que se hiciera el anuncio oficial. Teresa negó con la cabeza. Pero ahora puedes. Sorpréndele esta noche. Deirdre sonrió con tristeza. Va a cenar con sus colegas, otra vez. Teresa frunció el ceño pero guardó silencio. Conocía los problemas conyugales de Deirdre, no en detalle, pero lo suficiente para darse cuenta de que la perfecta fachada de la familia del profesor ocultaba grietas cada vez más profundas. La reunión duró casi 4 horas. Marcus Hampton presentó formalmente a Deirdre como futura consejera delegada de la empresa combinada. Los miembros de los consejos de administración de ambas empresas aplaudieron. Tu trabajo en el modelo financiero de la fusión ha sido impecable, dijo Richard Knightley, presidente del Consejo de Northern Investments. Estamos encantados de tenerle al frente de la nueva estructura. Una vez concluidas las formalidades, Marcus se llevó a Deirdre aparte. Hay una rueda de prensa mañana a las 10 de la mañana. Todos los medios financieros estarán allí. ¿Estás preparada para la atención mediática? Deirdre asintió. Sentía una mezcla de orgullo por el trabajo que había hecho y un extraño vacío en su interior. No tenía a nadie a quien contarle su triunfo. Por la noche, de camino a casa, decidió llamar a Elliot.
El teléfono no estaba disponible. Probablemente siga en su cena con sus colegas, pensó Deirdre, aunque su voz interior le decía que no tenía nada que ver con sus colegas. La casa la recibió con silencio. Deirdre encendió la luz del pasillo y se quedó helada. Había 2 maletas en el suelo, una grande y otra pequeña, ambas nuevas. No recordaba que Elliot y ella hubieran comprado equipaje nuevo. —¿Elliot? —gritó, entrando en el salón. Estaba sentado en un sillón con las manos cruzadas sobre el regazo. A su lado, en el sofá, estaba Verita Winship, con un traje beige claro que la hacía parecer una estatua de porcelana. Llevaba el pelo largo y rubio recogido en un moño perfecto, y en el dedo anular de la mano derecha le brillaba un anillo de esmeralda. —Tenemos que hablar —dijo Elliot con la voz que utilizaba para empezar las clases. Deirdre se quedó paralizada en el umbral de la puerta, sintiendo que la realidad que la rodeaba adquiría una forma surrealista. De repente, todo se volvió claro y absurdo al mismo tiempo. El pensamiento pasó por su mente. Mañana seré la directora general de una empresa con activos por valor de $4.000 millones y hoy mi marido me deja por su estudiante de posgrado. Te escucho, fue todo lo que pudo decir. —Me voy, Deirdre —dijo Elliot lentamente, como si hubiera ensayado este discurso muchas veces. Verita y yo hemos decidido estar juntos. Deirdre desvió la mirada hacia la mujer más joven. Verita sonrió ligeramente con una extraña expresión en los ojos, mezcla de triunfo y torpeza. —¿Cuánto tiempo ha pasado? —preguntó Deirdre, hundiéndose en la silla frente a ella. —¿Acaso importa? Elliot se frotó el puente de la nariz. —Somos vecinos desde hace mucho tiempo, no marido y mujer. 8 meses, dijo Verita al mismo tiempo. Intentamos luchar contra los sentimientos, pero... 8 meses, repitió Deirdre. Recordaba octubre del año pasado, cuando las negociaciones para la fusión habían empezado en serio. Fue entonces cuando empezó a quedarse en el trabajo hasta altas horas de la noche, saltándose cenas y fines de semana. No quería que acabara así, dijo Elliot. Pero tienes que admitir que nuestro matrimonio se ha convertido en una formalidad. Siempre estás en el trabajo, inmerso en tus hojas de cálculo e informes. Y tú, por supuesto, sufriendo de soledad. Deirdre no pudo contener una risita amarga. No seas sarcástico, dijo Elliot. Quiero que nos separemos de forma civilizada. Verita le puso una mano en el hombro, un gesto que debería haber parecido de apoyo pero que parecía ensayado. Su anillo de esmeralda brilló a la luz de la araña. —Es el anillo de mi abuela —comentó Deirdre, señalando con la cabeza la mano de Verita—, el que prometiste guardar para nuestra hija si alguna vez nacía. Elliot se sonrojó, y Verita cubrió instintivamente el anillo con la otra mano. —Puedo explicártelo —empezó Elliot. —No te molestes —se levantó Deirdre. Supongo que ya lo has decidido todo. Coges tus cosas y te vas. ¿Hoy mismo? Sí, asintió Elliot. He alquilado un piso cerca de la universidad. Recogeré el resto de mis cosas más tarde. Elliot cree que es lo mejor para todos, intervino Verita. Una ruptura rápida y limpia. Los psicólogos recomiendan este enfoque. ¿En serio? La miró Deirdre de forma acusadora. ¿Y qué otros consejos dan los psicólogos sobre las relaciones con hombres casados? Deirdre, no empieces, dijo Elliot en tono de advertencia. No es culpa de Verita, es entre tú y yo. Por supuesto, asintió Deirdre. Tienes toda la razón, son nuestros problemas. Se acercó a la barra, sacó una botella de whisky, regalo de un cliente las pasadas Navidades, y sirvió un poco en un vaso. Le temblaban las manos, pero se las arregló para no derramar ni una gota. —¿Quieren un poco? —ofreció, volviéndose hacia la pareja. —No, gracias —se enderezó Verita. No bebemos alcohol entre semana. Altera los biorritmos y reduce la productividad. ¡Qué desperdicio! Deirdre bebió un sorbo. El whisky le quemaba la garganta, pero era casi agradable.
algo real en esta velada surrealista. ¿Así que has venido a recoger tus maletas y a despedirte? Y a discutir algunos asuntos prácticos. Elliot sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta. He preparado un acuerdo provisional sobre el reparto de bienes. Deirdre se rió, inesperadamente, incluso para sí misma. Una risa nerviosa, casi histérica. Claro que lo has hecho. Qué considerado. Solo quiero que todo salga bien. Elliot frunció el ceño. Sin más discusiones ni quejas. ¿Y qué sugieres? Deirdre cogió la hoja sin abrirla. La casa se queda contigo, me parece justo. Mi plan de pensiones de la universidad también se queda conmigo. Sugiero que nos repartamos las facturas a partes iguales. ¿A partes iguales?, preguntó Deirdre. ¿Cómo lo has calculado? Yo tengo un sueldo de profesor y los derechos de autor de un libro. Tú tienes un sueldo de financiero de nivel medio, explicó Elliot. Creo que si nos fijamos en nuestros ingresos totales de los últimos 5 años, es justo dividirlos por la mitad. Verita asintió con cara de experta. Hicimos un análisis detallado. Elliot incluso construyó un modelo financiero que tenía en cuenta la inflación y las deducciones fiscales. Deirdre sintió que le subían náuseas por la garganta. Su marido había hablado de las finanzas familiares con su amante, construyendo modelos, planeando el divorcio mientras ella trabajaba en el mayor negocio de su carrera. Qué amable por tu parte. Dejó el periódico a un lado sin leerlo. Sabes, Elliot, ahora mismo no estoy en condiciones de hablar de números. ¿Por qué no aplazamos esta conversación unos días? ¿Por qué retrasarla? Frunció el ceño. Cuanto antes resolvamos esto, mejor para todos. ¿Para todos? Deirdre negó con la cabeza. O para ti y para Verita. No tergiverses las cosas, dijo Elliot con irritación. Solo propongo un enfoque racional. Un enfoque racional, repitió Deirdre. ¿Sabes qué más es racional? Hablar con tu mujer antes de tomar una amante. Discutir los problemas conyugales antes de resolverlos en la cama con otra mujer. Siempre estabas demasiado ocupado para ese tipo de conversaciones, replicó Elliot. Siempre había algo urgente que hacer, reuniones importantes, informes, un trabajo que pagaba la mitad de nuestras facturas, le recordó Deirdre, incluido tu viaje creativo a Barcelona del año pasado, para el libro que nunca escribiste. Verita se estremeció, claramente incómoda. Elliot se enderezó, con el rostro pálido. No voy a discutir esto delante de Verita, dijo. Si insistes en montar un escándalo, nos iremos y volveremos a hablar de esto cuando estés dispuesta a comportarte como una adulta. Un adulto, se hizo eco Deirdre, el que deja a su mujer después de 12 años de matrimonio, habiendo hecho una hoja de cálculo en Excel. Elliot se levantó bruscamente. Nos vamos. Te llamaré mañana cuando te hayas calmado. Verita lo siguió escaleras arriba, arreglándose el pelo perfecto. Deirdre, me doy cuenta de que ahora es difícil para ti, pero créeme, a veces romper es lo mejor que puede pasar. Podrás empezar una nueva vida, encontrarte a ti misma. Por favor, ahórrate tus clichés psicológicos, la cortó Deirdre. Te acostaste con mi marido durante 8 meses. No tienes derecho a darme consejos. Verita retrocedió, claramente sorprendida por la brusquedad. Elliot cogió sus maletas. Nos vamos de verdad. Y deja de hacerte la víctima. Tú misma estabas distanciada de mí mucho antes de que apareciera Verita. Deirdre lo siguió hasta el pasillo. Se sentía extrañamente entumecida, como si estuviera observando lo que ocurría desde fuera. Una parte de ella quería gritar, llorar, suplicar a Elliot que se quedara. La otra parte, la más fuerte, solo quería que se marcharan y que terminara aquella noche surrealista. En la puerta, Elliot se volvió hacia ella por última vez. Recogeré el resto de mis cosas el fin de semana. Dejaré las llaves sobre la mesa. Por supuesto, asintió Deirdre. Él hizo una pausa, como si esperara algo, tal vez lágrimas o una petición para quedarse. Al no hacerlo, sacudió el hombro con irritación.
Sabes, eso es lo que te pasa, Deirdre. Incluso ahora no puedes mostrar ninguna emoción real. Siempre tan controladora, tan racional. Viví 12 años con un robot. Algo se rompió dentro de Deirdre. Años de lágrimas no derramadas, resentimientos tragados, gritos sofocados estallaron. ¿Qué hay de ti? En los últimos 5 años, ¿alguna vez me preguntaste cómo estuvo mi día? ¿Me has preguntado cómo me sentía? ¿Te has compadecido de mis fracasos? Ha sido todo sobre ti, Elliot. Tu carrera, tus libros, tus estudiantes. Me ignoraste mucho antes de que yo dejara de intentar llegar a ti. Elliot me fulminó con la mirada. No te avergüences, Deirdre. No tienes nada más que este estúpido trabajo, ni hijos, ni una carrera de verdad, ni siquiera un hobby. ¿Qué más puedes ofrecerle a un hombre que una cama fría y hablar de estados financieros? Abrió la puerta de un tirón. Verita, de pie en el umbral, recogió torpemente una pequeña maleta. Adiós, Deirdre. Espero que encuentres tu felicidad. Agitó la mano en un gesto inapropiadamente amistoso y siguió a Elliot hasta la puerta. La puerta se cerró de un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Deirdre se hundió lentamente en el suelo, justo en el pasillo. Las piernas no le sostenían. Apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Solo 5 minutos, pensó. 5 minutos de debilidad, y luego se levantaría y seguiría adelante. 5 minutos para llorar 12 años de un matrimonio que acababa de terminar con insultos y un portazo. El teléfono del bolsillo de su chaqueta vibró. Deirdre lo sacó y vio un mensaje de Marcus. Te he enviado el comunicado de prensa final. Pásate antes de la conferencia de mañana. Y enhorabuena de nuevo, futuro director general. Se quedó mirando la pantalla del teléfono y por primera vez en toda la noche sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no eran solo lágrimas de dolor, eran una mezcla de alivio, rabia y una extraña y casi aterradora expectación. Mañana todo el mundo financiero sabría de su nombramiento. Mañana se convertiría en una de las mujeres más poderosas de la América empresarial. Y mañana Elliot Quentin, profesor de economía, autor de 3 libros poco vistos sobre macroeconomía de los mercados emergentes, se enteraría de que acababa de deshacerse de la mujer que dirigiría una empresa con $4.000 millones en activos. Deirdre se secó las lágrimas y se levantó del suelo. Se dirigió a la cocina, encontró la botella de vino sin terminar y rellenó su vaso. Todavía había una foto de ellos juntos colgada en la nevera. Un viaje al lago Tahoe hacía 3 años. Las últimas vacaciones que habían pasado juntos. Quitó la foto y la puso boca abajo. Luego sacó el portátil y abrió un archivo con un comunicado de prensa de Marcus. El Consejo de Administración de la fusionada Prime Northern Holdings se enorgullece de anunciar el nombramiento de Deirdre Quentin como consejera delegada. La SRA. Quentin, anteriormente directora financiera de Prime Financial, desempeñó un papel clave en la histórica fusión de los 2 gigantes financieros. Deirdre bebió un sorbo de vino. A través de la ventana de la cocina, pudo ver a Elliot ayudando a Verita a subir a un taxi. Su figura, la espalda erguida, los movimientos seguros, antes le aceleraba el corazón. Ahora solo sentía vacío y el vago alivio de no tener que seguir fingiendo. El taxi se alejó llevándose 12 años de su vida. Deirdre cerró los ojos y respiró hondo. Volvió a leer el comunicado de prensa. Le esperaba un gran día y tenía que estar preparada. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Teresa. ¿Te encuentras bien?, preguntó sin preámbulos. ¿Dónde? Pasé por tu casa hace media hora para celebrar tu cita, explicó Teresa. Y he visto a tu marido subirse a un taxi con una mujer rubia, con maletas. Deirdre suspiró. Sí, ocurrió de verdad. Elliot se ha ido. ¿Me acerco? La voz de Teresa sonaba realmente preocupada. Puedo estar en tu casa en 20 minutos. Deirdre dudó. Una parte de ella quería aceptar, dejar entrar a su amiga, llorar en su hombro,
Pero la otra parte, la más fuerte, sabía que necesitaba estar sola, para asimilar lo ocurrido, prepararse para mañana. Gracias, pero puedo arreglármelas, dijo. Tengo que revisar el comunicado de prensa y dormir un poco antes de la conferencia de mañana. ¿Está segura? Teresa sonaba dubitativa. Absolutamente, sonrió Deirdre, sabiendo que su amiga no podía ver esa sonrisa. Hablamos mañana, ¿vale? Terminó de hablar, se terminó el vino y cerró el portátil. Mañana empezaría un nuevo capítulo de su vida, y quizá la marcha de Elliot no fuera el peor preámbulo para ello. Deirdre se despertó con el estridente sonido de su despertador a las 5:30 de la mañana. No había dormido mucho, había dado vueltas en la cama la mayor parte de la noche, pero ahora sentía una extraña claridad mental, como si su cerebro funcionara con un nuevo combustible supereficiente. En el baño, miró detenidamente su reflejo. Ojeras, algunas arrugas nuevas en las comisuras de los ojos que no había notado antes. Su pelo, que antes era castaño, ahora tenía unas notables canas que había dejado de cubrir hacía un año. Sin hijos, sin una verdadera carrera, ni siquiera un hobby. Resonaron en sus oídos las palabras de Elliot. Deirdre sonrió a su reflejo. Había errado con lo de la carrera. Había elegido un estricto traje azul marino para la rueda de prensa, se había maquillado discretamente y se había recogido el pelo en un moño. Profesional, segura de sí misma. De camino a la cocina, se fijó en el papel que habían dejado ayer sobre la mesa, el acuerdo de división de bienes que había redactado Elliot. Deirdre cogió la hoja y le echó un rápido vistazo. Como era de esperar, Elliot había hecho una estimación muy aproximada de su situación económica. Creía que el sueldo de su profesor y los derechos de autor de los libros constituían la mayor parte del presupuesto familiar. Dobló el papel y lo guardó en el cajón de su escritorio. Los abogados se encargarían de eso. Hoy tenía cosas más importantes que hacer. A las 7:30 la recogió el coche de la empresa, un Mercedes negro con chófer. Marcus había insistido en que el nuevo director general llegara a la rueda de prensa con la comodidad que correspondía a su estatus. «Buenos días, señorita Quentin», la saludó el conductor al abrir la puerta. «Buenos días», respondió Deirdre, subiendo al asiento trasero. En el coche la esperaba Nathan Phelps, el jefe del Departamento de Relaciones Públicas, un hombre bajito y enérgico con el pelo pelirrojo perpetuamente despeinado y una reputación impecable como gestor de crisis. «¿Cómo está de ánimo, jefe?», sonrió, tendiéndole una taza de café de su cafetería favorita. «¿Listo para salir a escena?». «Todo lo preparada que puedo estar», aceptó Deirdre agradecida. «¿Qué se dice en los círculos financieros? ¿Alguna fuga?». «Sorprendentemente, no», negó Nathan con la cabeza. «Marcus sabe guardar un secreto. Va a ser una auténtica bomba». Deirdre tomó un sorbo de café y miró por la ventana las calles de la ciudad matutina. Extrañamente, apenas pensaba en Elliot. Toda su atención se centraba en la inminente rueda de prensa. «Aquí tienes los temas de conversación definitivos», le entregó Nathan una carpeta. «Marcus hizo algunos cambios en tu discurso, pero nada importante». Deirdre miró el documento. El discurso era conciso y directo, como a ella le gustaba. Sin patetismo, solo hechos y planes concretos. «Tiene buena pinta», asintió. «¿Te encuentras bien?», preguntó Nathan de repente, mirándola atentamente. «Pareces un poco tensa». Deirdre dudó. Nathan no era solo un colega, trabajaban juntos desde hacía casi 10 años. Conocía los problemas de su matrimonio, no en detalle, pero lo suficiente para comprender la situación. «Elliot se fue anoche», dijo finalmente, «por su estudiante de posgrado». Nathan silbó. «Qué imbécil. Siento ser tan directo». «No pasa nada», sonrió Deirdre débilmente. Era esperado. Simplemente coincidió con la rueda de prensa. «¿Sabe lo de tu nombramiento?». «No». Nadie lo sabía debido al acuerdo de confidencialidad. «Oh»,
dijo Nathan con indisimulado placer. Así que tu ex se va a llevar hoy una sorpresa muy desagradable. Supongo que sí, se encogió de hombros Deirdre. Extrañamente, pensar en la reacción de Elliot no le producía mucha satisfacción. Solo se sentía cansada y vagamente aliviada por no tener que fingir más. El coche se detuvo frente a la sede central de Prime Finance, un rascacielos de cristal de 30 plantas situado en el centro del distrito financiero. Los periodistas y los equipos de televisión ya se agolpaban en la entrada. «Es la hora del espectáculo», dijo Nathan con un guiño. «¿Estás preparada para ser la estrella de las noticias financieras?» Deirdre respiró hondo. Preparada. En la sala de conferencias de la planta 28 había representantes de las principales publicaciones financieras y cadenas de televisión. Deirdre vio a periodistas del Wall Street Journal, el Financial Times y la CNBC. Los fotógrafos disparaban las cámaras y los camarógrafos preparaban los equipos. En una pequeña sala detrás del escenario, Deirdre fue recibida por Marcus Hampton, un hombre alto y canoso, de porte militar y mirada perspicaz. A pesar de sus 67 años, parecía lleno de energía. «Aquí está nuestra estrella», sonrió, estrechando con firmeza la mano de Deirdre. «¿Cómo te encuentras? Pareces un poco cansada». «Una noche dura», respondió ella brevemente. «Pero estoy preparada». Marcus la miró atentamente. «¿Te pasa algo? Si necesitas tiempo». «No pasa nada», dijo Deirdre con firmeza. «Es solo un asunto personal, nada que afecte al trabajo». Marcus asintió, sin insistir en los detalles. «Bien, vamos, es hora de hacer el reportaje». Salieron al escenario ante los flashes de las cámaras. Marcus tomó asiento detrás del podio. Deirdre se sentó junto a los miembros de la junta directiva de ambas empresas. «Señoras y señores», comenzó Marcus, «gracias por acompañarnos hoy. Tengo que hacer un anuncio importante que estoy seguro de que será un acontecimiento significativo en el mundo financiero». Hizo una pausa, mirando alrededor de la silenciosa sala. «Hoy me enorgullece anunciar la fusión de Prime Finance y Northern Investments en una sola corporación, Prime Northern Holdings. Esta fusión creará una de las mayores estructuras financieras del país, con unos activos combinados de más de $4.000 millones. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas se apresuraban a tomar notas. Los fotógrafos hacían clic con sus cámaras. «Y me complace especialmente presentar a la persona que dirigirá la nueva empresa combinada», continuó Marcus. «La mujer cuya visión estratégica y genio financiero han hecho posible esta fusión. Señoras y señores, les presento a la nueva consejera delegada de Prime Northern Holdings, Deirdre Quentin». Deirdre se levantó entre aplausos y se dirigió al podio. Se sentía extrañamente tranquila. Todas las dudas y preocupaciones habían quedado atrás. Ahora era su momento, el resultado de años de duro trabajo. «Gracias», comenzó cuando los aplausos se apagaron. «Me siento honrada de dirigir Prime Northern Holdings en este momento histórico». La rueda de prensa duró casi 2 horas. Deirdre respondió a las preguntas de los periodistas con claridad y seguridad, demostrando un profundo conocimiento de todos los aspectos de la próxima fusión. A la parte oficial siguió un buffet en el que Deirdre charló con los miembros del Consejo de Administración, los principales accionistas y algunos periodistas. Al mediodía, todas las formalidades habían concluido y Deirdre pudo por fin regresar a su despacho. Teresa la esperaba con una botella de champán. «Has estado maravillosa», abrazó a Deirdre en cuanto se cerró la puerta. «Vi la emisión, segura de sí misma, competente, con una clara visión de futuro. Marcus no podría haber elegido a nadie mejor». «Gracias». Deirdre se hundió en su silla, sintiendo que la tensión de las últimas horas empezaba a ceder. «Ha sido intenso, me lo imagino». Teresa sirvió el champán en las copas. «¿Cómo te sientes después de lo de anoche?».
Con Elliot, quiero decir, se preguntó Deirdre. ¿Cómo se sentía ella? ¿Devastada? ¿Destrozada? ¿Liberada? Sinceramente, no lo sé, respondió por fin. Todo ha pasado muy rápido. Ayer me dejó mi marido. Hoy soy la directora general de una empresa multimillonaria. No creo que mi procesador emocional pueda soportarlo. Teresa asintió comprensiva. Date tiempo. Acabas de vivir dos acontecimientos que te han cambiado la vida en 24 horas. El teléfono de Deirdre vibró. Otro mensaje de felicitación. Echó un vistazo a la pantalla y se quedó paralizada. 5 llamadas perdidas de Elliot y un mensaje. Tenemos que hablar. Urgentemente. ¿De qué se trata?, preguntó Teresa al notar su reacción. Elliot, mostró Deirdre la pantalla. Parecía que la noticia había llegado también a los círculos universitarios. No respondas a eso, dijo Teresa con firmeza. Al menos hoy no. Tienes cosas más importantes que hacer. Deirdre asintió, guardando el teléfono. Teresa tenía razón. Ahora no era el momento de ocuparse de dramas personales. Acababa de convertirse en una de las figuras más poderosas del mundo financiero y tenía que estar a la altura de las expectativas puestas en ella. El resto del día transcurrió entre interminables reuniones y llamadas telefónicas. A las 8 de la tarde, cuando Deirdre llegó por fin a casa, se sentía agotada pero extrañamente tranquila. Hoy era la culminación de toda su carrera y lo había manejado con brillantez. En el vestíbulo la esperaba un coche de empresa con el mismo conductor de la mañana. ¿A dónde vamos, señorita Quentin?, preguntó abriendo la puerta. Deirdre se lo pensó un momento. La idea de volver a una casa vacía, donde aún persistían los fantasmas de la escena de la noche anterior, le resultaba desagradable. El Hotel Gran Plaza, por favor, decidió. Pasaré allí la noche. Por supuesto, señora. En el camino, Deirdre miró las noticias en su tableta. Su nominación era la noticia principal en todas las publicaciones financieras. Mujer del año, genio de las finanzas, arquitecta de la mayor fusión de la década eran los titulares. Su foto adornaba las portadas de los sitios web de negocios. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Deirdre vaciló y contestó. Deirdre Quentin al habla. Hola, señorita Quentin, dijo una voz femenina desconocida. Me llamo Samantha Brooks y soy periodista de New York Business. ¿Puedo hacerle unas preguntas para el artículo sobre su encargo? Prefiero hablar con la prensa a través de nuestro departamento de Relaciones Públicas, respondió Deirdre. Póngase en contacto con Nathan Phelps. Por supuesto, pero tengo una pregunta especial, insistió la periodista. ¿Qué opina del hecho de que su marido, el profesor Elliot Quentin, abandonara el domicilio familiar la víspera de su nombramiento? ¿Tuvo algo que ver con su nuevo cargo? Deirdre sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Cómo se habían enterado? ¿Quién se lo había dicho? Sin comentarios, respondió fríamente y apagó el teléfono. Inmediatamente volvió a sonar el teléfono, el mismo número. Deirdre rechazó la llamada y llamó a Nathan. «Tenemos un problema», dijo en cuanto él contestó. «Los periodistas ya saben lo de mi divorcio». «Mierda», se quejó Nathan. «Alguien está trabajando rápido. No te preocupes, estoy en ello. Nada de comentarios a la prensa, ¿vale? Tendré lista una declaración oficial por la mañana». «Gracias, Nathan». Deirdre se recostó en su asiento sintiendo que la adrenalina de las últimas 24 horas empezaba a dar paso al agotamiento. ¿Quién se lo habría dicho a los periodistas? ¿Elliot? ¿Verita? ¿O alguno de los vecinos había visto la escena de anoche? El coche se detuvo en la entrada del Gran Plaza, uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. El portero abrió la puerta. «Bienvenida, señorita. ¿Puedo ayudarla con su equipaje?» «No tengo equipaje», dijo Deirdre, negando con la cabeza. «Gracias». En el vestíbulo del hotel sintió las miradas. La gente la reconocía. Las noticias de hoy habían hecho su trabajo.
La recepcionista sonrió. Señorita Quentin, es un honor tenerla en nuestro hotel. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una habitación para una noche, dijo Deirdre. Algo tranquilo, con buenas vistas. Por supuesto. Tenemos una suite preciosa en la planta 30 con vistas al parque. Déjeme hacer la reserva. 10 minutos después, Deirdre ya estaba en una amplia habitación con ventanas panorámicas. Se quitó los zapatos, se desabrochó la chaqueta y se acercó a la ventana. La ciudad se extendía ante ella, titilando con miles de luces. En algún lugar, en uno de esos puntos brillantes, Elliot y Verita probablemente estaban discutiendo las noticias del día. Noticias sobre ella. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Elliot. Deirdre, he visto las noticias. ¿Por qué no me lo dijiste? Tenemos que hablar. Estaré esperando tu llamada. Sonrió, típico de Elliot, siempre pensando solo en sí mismo. Ni enhorabuena por tu nombramiento, ni estoy orgulloso de ti, ni siquiera siento lo de ayer. Solo, ¿por qué no me lo dijiste? Deirdre abrió el minibar, sacó una botella de vino y se sirvió un vaso. Luego se acomodó en una silla junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. Extrañamente, se sentía casi en paz. Era como si todos los acontecimientos de los últimos días, la marcha de Elliot, la cita, la fama repentina, le estuvieran sucediendo a otra persona y ella fuera una mera espectadora. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Marcus. Deirdre, dijo sin preámbulos. Acabo de hablar con Nathan. No te preocupes por la prensa. Lo solucionaremos. ¿Cómo lo llevas? Bien, dadas las circunstancias, respondió ella. Gracias por preocuparte, Marcus. Mira, sé que no es el mejor momento, pero mañana es el gran día. Una presentación a la alta dirección de ambas empresas, una reunión con algunos de nuestros mayores clientes. ¿Puedes manejarlo? Por supuesto, respondió Deirdre sin vacilar. Estaré preparada. Por eso te elegí, sonó orgulloso Marcus. Descansa hoy. Mañana será otro día. Deirdre terminó su vino y se acercó a la ventana. En el reflejo del cristal se vio a sí misma. Una mujer cansada de mediana edad con un traje de negocios arrugado. Pero había algo más detrás de esa apariencia. Una fuerza que siempre había sentido en sí misma, pero que Elliot nunca había notado o querido notar. De todas formas, no tienes nada más que este estúpido trabajo. Recordó sus últimas palabras. Pues bien, ese estúpido trabajo acababa de convertirla en una de las mujeres más poderosas del mundo financiero. Y por primera vez en mucho tiempo, Deirdre sintió que podía estar orgullosa de sí misma sin importarle la opinión de los demás. Pidió la cena a su habitación, se dio un baño caliente y se tumbó en la cama con su tableta, revisando la presentación para la reunión de mañana. Los pensamientos sobre Elliot pasaron a un segundo plano, desplazados por los números, los gráficos y los planes estratégicos. Deirdre se despertó con el sonido del despertador a las 6 de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo se sintió descansada. El hotel, con todo su lujo, era exactamente lo que ella necesitaba. Territorio neutral, libre de recuerdos. Se duchó, pidió el desayuno para su habitación y hojeó las noticias de la mañana en su tableta. Su nombramiento seguía siendo la noticia principal en las publicaciones financieras, pero ahora a los artículos de negocios se unían las notas de las redes sociales. El drama familiar de la nueva genio de las finanzas. El marido abandonó a Deirdre Quentin en la víspera de su triunfo. El profesor Elliot Quentin, el hombre que no supo ver la genialidad de su mujer, una historia de éxito y traición. Cómo Deirdre Quentin conquistó el mundo de las finanzas tras perder a su familia. Deirdre se encogió. Esto era exactamente lo que había temido, una mezcla de lo profesional y lo personal. Ahora todos los periodistas tratarían de encontrar un vínculo entre su carrera y la ruptura de su matrimonio,
creando historias dramáticas en las que ella era la víctima o la arribista despiadada. Sonó su teléfono. Nathan. «Buenos días, jefe». Su voz sonaba alegre a pesar de lo temprano que era. «He preparado una declaración para la prensa, breve, digna, sin rodeos». «Estupendo». Deirdre dio un sorbo a su café. «¿Qué dice?» Deirdre Quentin confirma que ella y su marido, Elliot Quentin, han decidido separarse. La señorita Quentin pide que se respete su intimidad durante este difícil momento y le gustaría centrarse en sus obligaciones profesionales como consejera delegada de Prime Northern Holdings. «Me parece bien», aprobó Deirdre. «¿Cuándo hacemos la emisión?» «Yo recomendaría ahora, antes de que empiece la bolsa», dijo Nathan, «para no crear especulaciones innecesarias». «Hazlo», estuvo de acuerdo Deirdre. Y Nathan: «Gracias». «De nada, jefe. Por cierto, he pedido a seguridad que refuerce la seguridad hoy, en caso de que los periodistas se pongan demasiado agresivos». Después del desayuno, Deirdre fue recogida por el coche de la empresa. De camino a la oficina repasó la agenda del día: 8 reuniones, incluida una presentación a la alta dirección de ambas empresas y un almuerzo con clientes importantes. En la entrada del edificio de Prime Finance había varios periodistas con cámaras. Cuando vieron llegar el coche, se animaron, pero los de seguridad los hicieron retroceder rápidamente, permitiendo a Deirdre el paso sin obstáculos. Teresa se reunió con ella en el vestíbulo con una taza de café y cara de preocupación. «¿Has visto los periódicos de hoy?», preguntó mientras acompañaba a Deirdre a los ascensores. «Sí», asintió Deirdre. Nathan ya había emitido un comunicado. «No son solo los periódicos», bajó la voz Teresa mientras entraban en el ascensor. «Elliot está aquí». «¿Qué?». A Deirdre casi se le cae el portapapeles. «¿Dónde?». «En la recepción del 28. Apareció hace media hora exigiendo verte. Los de seguridad no le dejan pasar, pero se niega a irse». Deirdre respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Era de esperar, pero esperaba que Elliot tuviera un mínimo de tacto. «De acuerdo», dijo por fin. «Hablaré con él. Deme 15 minutos en mi despacho y luego dígale a seguridad que le deje pasar». Teresa asintió pulsando el botón de la planta 28. «¿Estás seguro? Hoy tiene una agenda muy apretada». «Estoy segura. Si no hablo con él ahora, estará aquí todos los días». El nuevo despacho del director general ocupaba un rincón de la planta 28 y tenía ventanas panorámicas con vistas a la ciudad. Deirdre aún no había tenido tiempo de instalarse. El traslado desde su antiguo despacho estaba previsto para la semana siguiente. Se acomodó en el enorme escritorio de madera oscura, revisó el papeleo de la primera reunión y puso en orden sus pensamientos. Exactamente 15 minutos después llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Deirdre, enderezándose en la silla. Elliot entró, con aspecto molesto e inseguro. Llevaba la misma chaqueta de tweed que la última vez que se habían visto, pero ahora parecía arrugada y tenía ojeras. «Deirdre», comenzó sin saludar, «tenemos que hablar». «Tengo 15 minutos antes de mi próxima cita», respondió ella con calma. «Tome asiento». Elliot se sentó en la silla de enfrente frotándose las manos con nerviosismo. «¿Por qué no me lo dijiste? Todo este tiempo preparándote para convertirte en el director general de una empresa multimillonaria y no me lo dijiste». «Firmé un acuerdo de confidencialidad». Deirdre se encogió de hombros. «Nadie supo de la inminente fusión hasta el anuncio oficial». «Soy tu marido», dijo Elliot indignado. «Era tu marido. Podrías haberlo insinuado». «¿Cómo insinuaste lo de tu relación con Verita?», replicó Deirdre, manteniendo una calma glacial. «¿O es diferente?». Elliot arrugó la nariz. «Mira, no he venido aquí a pelear. Solo quiero entender qué está pasando. Ayer no eras más que un director financiero y hoy todos los periódicos te ensalzan como un genio de los negocios». «Solo era un director financiero en tu imaginación, Elliot».
Deirdre miró el reloj. Aún te quedan 11 minutos. Si solo has venido a expresar tu asombro por mi carrera, podemos dejarlo por hoy. No. Elliot se frotó las sienes. Pensé que tal vez deberíamos renegociar nuestro acuerdo de separación. Deirdre enarcó una ceja. ¿En serio? Creía que tu modelo financiero tenía en cuenta todos los factores. Evidentemente, no todos. Elliot parecía avergonzado. No sabía nada de tu nueva posición. ¿Y ahora crees que mereces más? Deirdre dio un paso al frente. ¿Porque tu mujer tenía más éxito del que creías? No me refería a eso, protestó Elliot. Es que a la luz de las nuevas circunstancias... A la luz de las nuevas circunstancias, lo interrumpió Deirdre. Te sugiero que te busques un buen abogado, porque yo ya tengo uno. Va a pasar por los tribunales como un divorcio. Elliot se puso pálido. ¿Vas a divorciarte públicamente? ¿Después de qué? ¿Después de qué? Deirdre lo miró directamente a los ojos. ¿Me has dejado? ¿Me humilló delante de su amante? Decirme que no tenía biase. Estaba disgustada. Elliot apartó la mirada. Tienes que comprender. Fue un momento emotivo. Oh, lo entiendo, asintió Deirdre. Lo entiendo perfectamente, Elliot. Ahora tengo que ir a una reunión. Se levantó de la mesa, dando a entender que la conversación había terminado. Elliot se levantó de mala gana, claramente no dispuesto a marcharse. Deirdre, por favor, llevamos juntos 12 años. ¿No podemos solucionarlo como personas civilizadas? La gente civilizada no da un portazo cuando se va de casa, replicó Deirdre con calma. No vuelven al día siguiente con las manos en la masa cuando descubren que su ex mujer es más rica de lo que pensaban. Elliot se sonrojó. Eso no es justo. No he venido por el dinero. Yo solo... Se acabó el tiempo, Elliot. Deirdre pulsó un botón del selector. Teresa, por favor, acompaña al profesor Quentin a la salida y prepara la sala para la presentación. Llegaré en 5 minutos. La puerta se abrió y Teresa entró con una expresión impenetrable en el rostro. Profesor Quentin, venga conmigo. Elliot lanzó una última mirada a Deirdre, una mezcla de resentimiento, confusión y algo más que no podía, o no quería, desentrañar. Este no es el final de la conversación, dijo. Volveremos a hablar de ello. Buenos días, Elliot, contestó Deirdre, ya inmersa en el papeleo de la próxima presentación. Cuando la puerta se cerró tras él, cerró los ojos un momento. Conocer a Elliot le había provocado menos emociones de las que esperaba. En lugar de dolor o ira, solo sintió una ligera irritación y un vago pesar por el tiempo perdido, tanto personal como laboral. El día había pasado volando. La presentación a la alta dirección había sido brillante. Deirdre había expuesto claramente la estrategia de la empresa fusionada para los próximos 5 años, respondido a todas las preguntas y disipado los temores. A continuación hubo un almuerzo con clientes importantes, en el que demostró un profundo conocimiento de sus necesidades y les convenció de las ventajas de trabajar con una estructura consolidada. A las 4 de la tarde, Deirdre empezaba a sentir los primeros síntomas de cansancio. Le esperaba otra reunión con el comité de inversiones, tras la cual pensaba volver al hotel para descansar antes de mañana. Nathan la interceptó en la recepción. «Tengo noticias», le dijo, entregándole un impreso. «Acaba de salir la entrevista a tu marido en Business Insider». «Ex marido», corrigió Deirdre automáticamente mirando el artículo. «Dios mío». La entrevista se titulaba «Elliot Quentin sobre la convivencia con un genio de las finanzas. Siempre he apoyado la carrera de Deirdre». En ella, el profesor se retrataba como un cónyuge comprensivo que sacrificó su tiempo y ambición durante años para dar a su mujer la oportunidad de realizarse. Es que... Deirdre no encontraba las palabras. ¿Una mentira descarada? Nathan sugirió. Sí, somos conscientes de ello. Ya estoy preparando una retractación. No,
dijo Deirdre negando con la cabeza. Nada de retractarse. No vamos a caer en discusiones públicas. No haría más que aumentar el escándalo. Pero no podemos dejar que reescriba la historia, objetó Nathan. Quiere parecer una víctima. Déjale. Se encogió de hombros Deirdre. Cualquiera que me conozca un poco sabe que no es cierto. A los demás les da igual. Nathan parecía poco convencido. Estás demasiado tranquilo con esto. Créeme, esto es solo el principio, suspiró Deirdre. Elliot no acepta que tengo más éxito del que él pensaba. Eso hiere su ego. La última reunión del día se alargó hasta las 7 de la tarde. Cuando Deirdre salió por fin de la sala de conferencias, Teresa la esperaba en el pasillo con otra copia impresa. Esto acaba de aparecer en la red, dijo en tono de disculpa. Pensé que debías saberlo. El artículo esta vez era de una revista de sociedad, una entrevista con Verita Winship titulada La mujer que le robó el corazón al profesor Quentin. Nuestro amor no tiene nada que ver con la carrera de Deirdre. Dios mío, se rió Deirdre involuntariamente. ¿Realmente están haciendo esto? Lo siento. Teresa parecía preocupada. Pensé que debías estar al tanto. No pasa nada. Deirdre dobló la copia impresa y la guardó en el bolso. Lo leeré más tarde. Ahora necesito un vaso de vino y un baño caliente. ¿Sigues en el hotel?, preguntó Teresa. ¿Tal vez sea hora de volver a casa? Deirdre dudó. La idea de volver a su casa y a la de Elliot le producía sentimientos encontrados. Por un lado, era su casa. Ella había elegido los muebles, hecho las reformas y arreglado cada rincón. Por otro, los fantasmas del pasado seguían atormentándola. Supongo que tienes razón, dijo por fin. Es hora de volver a casa, pero no esta noche. Mañana, después del trabajo. En el hotel, Deirdre pidió la cena para su habitación y se sentó con su tableta a ver la entrevista de Verita. La joven intentaba claramente parecer comprensiva. Nunca quise hacer daño a Deirdre, pero había un triunfo apenas disimulado entre líneas. A Deirdre le pareció especialmente divertido el pasaje en el que Verita hablaba de la naturaleza materialista de la sociedad moderna. Elliot y yo valoramos más la intimidad intelectual que el bienestar económico. Deirdre siempre se ha centrado en la carrera y el dinero, mientras que nosotros encontramos alegría en las cosas sencillas, hablar de libros, dar paseos filosóficos, crear juntos. Deirdre recordó involuntariamente el último paseo filosófico que había dado con Elliot hacía 3 años. Él se había quejado durante todo el trayecto de la calidad de los senderos del parque y de la falta de una cafetería decente cerca. Dejó el portapapeles a un lado y se acercó a la ventana. Al atardecer, la ciudad brillaba con sus luces, atrayendo con sus posibilidades. Extrañamente, pensar en Elliot y Verita no le causó más dolor, solo un ligero desconcierto y un vago alivio al ver que por fin todo estaba claro. Sonó el teléfono. Deirdre miró la pantalla, esperando ver el número de Elliot, pero era Marcus Hampton. Deirdre, su voz sonó inusualmente suave. ¿Cómo lo llevas? No mal, dadas las circunstancias, respondió ella. ¿Has visto la entrevista de Elliot? Sí, dijo Marcus con una risita. Un patético intento de salvar su reputación. Ignóralo. No lo hago, le aseguró Deirdre. Me preocupa más la reacción de la Junta ante todo este ruido. Por eso te llamo, dijo Marcus. Mañana hay una reunión extraordinaria del Consejo. Es puramente formal. Quieren mostrarte su apoyo. Nadie duda de tu competencia, Deirdre. Solo necesitamos mostrar unidad ante los accionistas. Entiendo, asintió. ¿A qué hora? A las 11. Una cosa más. Marcus hizo una pausa. Después de la reunión hay una pequeña recepción. En tu honor. Nada formal, solo una cena con los miembros de la Junta y los socios clave. Me parece bien, sonrió Deirdre. Gracias, Marcus. No hay de qué. Y Deirdre, estoy orgulloso de ti. La forma en que has manejado todo esto,
tanto los retos profesionales como el drama personal, es impresionante. No todo el mundo podría mantener ese tipo de dignidad. Cuando terminó la conversación, Deirdre sintió un extraño calor en su interior. A lo largo de los muchos años de matrimonio con Elliot, casi había olvidado lo que era ser valorada no solo por su función, sino también por su fuerza de carácter. Por la mañana la despertó una llamada de Teresa. «No enciendas la tele», dijo sin preámbulos. «Buenos días a ti también», respondió Deirdre somnolienta. «¿Qué tal, Elliot?» Lo entrevistaron en el programa matutino, con Verita. Deirdre se sentó en la cama. «¿Y qué dijeron?» «Las tonterías de siempre», resopló Teresa. «Él hace de marido comprensivo, ella de ayudante abnegada. Insinúan que ocultaste tu verdadera posición y los engañaste a los dos. Es una sarta de tonterías». «Déjalos hablar». Deirdre cogió su tableta. «No voy a malgastar mi energía intentando desmentir cada estupidez». «Pero si no es verdad», dijo Teresa indignada. «No puedes dejar que mientan impunemente». «Sí puedes», dijo Deirdre con calma, «porque cualquier respuesta por mi parte no hará más que prolongar la historia. Y necesito concentrarme en la empresa». Se levantó, se acercó a la ventana y corrió las cortinas. Un nuevo día, nuevos retos, una nueva vida. «Por cierto», añadió Teresa tras una pausa, «tienes una invitación para la gala de la Asociación Financiera del próximo viernes. Quieren darte el premio al líder empresarial del año». Deirdre sonrió. «Diles que allí estaré. Y Teresa, gracias por tu apoyo. Significa mucho para mí». «De nada», contestó Teresa. «Nos vemos en la oficina». Mientras se preparaba para un nuevo día, Deirdre se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, estaba deseando que llegara el futuro, sin Elliot, sin tener que ocultar sus logros, sin la sensación constante de que no era lo bastante buena. Pasó un mes. Deirdre estaba sentada en su nuevo despacho, en la 30ª planta de la sede central de Prime Northern Holdings, revisando los últimos informes financieros. Al otro lado de la ventana caían las primeras nevadas, convirtiendo la ciudad en una postal navideña. La integración de las dos empresas iba por buen camino, a pesar de las dificultades habituales. Deirdre trabajaba 16 horas al día, coordinando la fusión de departamentos, normalizando procesos y creando una nueva cultura corporativa. El cansancio se acumulaba, pero con él crecía la satisfacción por los resultados. Sonó el teléfono interno. «Deirdre, tu abogado está al teléfono», dijo Karen, su nueva ayudante. «Dice que es importante». «Gracias, pásamela». Era James Montgomery, un experimentado abogado de divorcios que Marcus le había recomendado. «Señorita Quentin, tengo buenas noticias», comenzó sin preámbulos. «El profesor finalmente ha aceptado nuestros términos. El divorcio podría concluirse la semana que viene». Deirdre se reclinó en su silla, sintiéndose extrañamente aliviada. ¿Qué le convenció? «Supongo que se dio cuenta de que alargar el proceso solo empeoraría las cosas para él», respondió James. «Después de que el juez rechazara su reclamación de la mitad de tus acciones, al profesor no le quedaban argumentos de peso». «¿Y cuáles son los términos finales?» «Como habíamos propuesto al principio, la casa sigue siendo tuya. Las cuentas personales se dividen y él se queda con la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, excluyendo tus opciones y las acciones de la empresa recibidas en el último año. Es un acuerdo justo». «Estoy de acuerdo», asintió Deirdre. «Gracias, James. ¿Cuándo tengo que firmar los documentos?» «Los enviaré mañana por mensajero. Si todo va bien, serás oficialmente libre a finales de la semana que viene». Tras la conversación, Deirdre se acercó a la ventana, observando los copos de nieve arremolinarse en el viento. Libertad. Una palabra extraña para describir el estado después de 12 años de matrimonio. Pero era exactamente lo que ella sentía, la libertad de seguir adelante sin mirar constantemente hacia atrás, a las expectativas y necesidades de la otra persona.
El interés de los medios de comunicación por su drama personal fue desapareciendo poco a poco, sustituido por noticias más urgentes. Elliot y Verita dejaron de aparecer en televisión después de que varios antiguos colegas de Deirdre refutaran públicamente las afirmaciones de él de apoyar la carrera de su mujer, y el golpe final fue una reveladora entrevista con una antigua alumna de posgrado de Elliot, que reveló su antiguo hábito de tener aventuras con alumnas. Llamaron a la puerta. Era Teresa con 2 vasos de café. «Pensé que te vendría bien un descanso», dijo, tendiendo uno de los vasos. «¿Cómo ha ido la reunión con la sucursal europea?» «Mejor de lo que esperaba», dijo Deirdre sorbiendo su café. «Los franceses por fin han aceptado estandarizar el software». «Los milagros existen», sonrió Teresa, sentándose en la silla de enfrente. «¿Cómo va la casa? ¿Has terminado las reformas?» Tras la marcha de Elliot, Deirdre había decidido renovar por completo el interior de su antigua casa común. Era una especie de ritual de limpieza, para borrar las huellas del pasado y crear un espacio que reflejara únicamente sus gustos y necesidades. «Casi», asintió Deirdre. «Queda un dormitorio y un estudio. Creo que estará listo para Navidad». «¿Y harás una fiesta de inauguración?», preguntó Teresa esperanzada. «Tal vez», sonrió Deirdre. «Una pequeña fiesta para los amigos más íntimos». Teresa hizo una pausa como si estuviera ordenando sus ideas. «Hablando de amigos, ¿te acuerdas de Alex Reynolds? Es el jefe del departamento jurídico de Central Investments». «Claro que sí», asintió Deirdre. «Trabajamos con él en una operación en Asia hace 3 años. Preguntó por usted», dijo Teresa con indiferencia. «Me preguntaba si te gustaría ir a cenar algún día». Deirdre enarcó una ceja. «Teresa Bloomfield, ¿estás intentando arreglar mi vida personal?» «¿Yo? Nunca». Teresa se echó a reír. Solo pasaba información. Alex es un buen hombre, inteligente, decente, con sentido del humor. Y, lo que es más importante, lleva 4 años divorciado, así que nada de dramas. Deirdre se lo pensó. Alex Reynolds. Lo recordaba como un profesional reflexivo, de mente sagaz y naturaleza tranquila. Habían trabajado bien juntos durante aquel complicado acuerdo, pero entonces ella estaba casada y ni siquiera lo había considerado como posible socio. «Me lo pensaré», dijo finalmente. «No es el momento adecuado para una nueva relación, pero quizá dentro de un par de meses». «Claro», asintió Teresa. «Sin presiones. Ten en cuenta que la vida continúa». Cuando Teresa se marchó, Deirdre volvió al trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación. La vida seguía y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió abierta a nuevas oportunidades, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Por la noche, Deirdre decidió volver a casa temprano, relativamente temprano, a las 7 de la tarde en lugar de las 9 habituales. El salón olía a pintura fresca. Los obreros del día habían terminado de pintar las paredes del tranquilo color gris azulado que ella había elegido en lugar de los anteriores tonos beige de Elliot. Se sirvió una copa de vino y se acomodó en el nuevo sofá, hojeando el correo en su tableta. Entre las cartas comerciales había una personal, de Laura, su prima que vivía en Seattle. Hacía años que no se veían, sobre todo por la tensa relación entre Laura y Elliot. «Querida Deirdre, he leído lo de tu nombramiento en las noticias y quería decirte lo orgullosa que estoy de ti. Siempre supe que lo conseguirías. Siento no haberme puesto en contacto antes. Era difícil saber cómo reaccionar ante la noticia de tu divorcio. Pero si estás dispuesta a retomar el contacto, me encantaría saber de ti. David y yo planeamos estar en tu ciudad por Navidad. Quizás podríamos vernos». «Con amor, Laura», sonrió Deirdre, sintiendo el calor de este simple gesto.
Laura siempre había estado más unida a ella que su propia hermana, pero su relación se había enfriado después de que Elliot la acusara de ser una influencia negativa para Deirdre. Ahora que esa barrera ya no existía, era posible restablecer los lazos perdidos. Tecleó rápidamente una respuesta en la que invitaba a Laura y a su marido a la cena de Navidad. Luego pensó un momento y añadió a la carta: PD. Yo también estoy muy contenta de restablecer el contacto. Elliot ya no forma parte de mi vida y ahora me estoy replanteando muchas cosas que creía correctas en nuestro matrimonio, incluido el distanciamiento de las personas más cercanas a mí. Terminado con el correo, Deirdre subió al dormitorio. La cama grande que había elegido con Elliot ya había sido sustituida por una nueva, más pequeña pero más elegante, con un cabecero liso y un colchón de calidad. En la mesilla de noche había una pila de libros que llevaba tiempo queriendo leer, pero que había ido posponiendo: ficción, biografías, novelas históricas. Deirdre se duchó, se puso su pijama favorito y se tumbó en la cama con uno de los libros. Le resultaba extraño leer por placer y no para mantener una conversación sobre el próximo autor de moda en la recepción de la Universidad de Elliot. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcus: la Junta ha aprobado tu estrategia para Asia. Te felicito. Estás haciendo un trabajo increíble. Deirdre sonrió, sintiendo una oleada de orgullo. Ese era su plan, su visión del futuro de la empresa, y los ancianos del mundo financiero reconocían su valor. Le había costado 20 años de duro trabajo alcanzar este nivel de reconocimiento, pero había merecido la pena. Por la mañana la despertó una llamada telefónica. El número era desconocido. Deirdre Quentin al habla, contestó poniéndose la bata. Señorita Quentin, buenos días. Soy Alex Reynolds, de Inversiones Centrales. Deirdre se quedó paralizada un momento. Teresa no perdía el tiempo. Alex, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo tratando de sonar informal. ¿A qué debo el placer? Pensé en llamarte después de las vacaciones, pero Teresa me dijo que estabas ocupado con la integración de empresas y que era mejor no posponerlo, dijo con una ligera torpeza en la voz. Quería invitarte a cenar, una cena amistosa, sin presiones, solo dos profesionales hablando de la vida fuera de los mercados financieros. Deirdre sonrió. Le gustaba su enfoque, directo pero con tacto. Me parece bien, respondió. Pero tengo que advertirte que estoy empezando el proceso de divorcio y aún no estoy preparada para una relación seria. Lo entiendo perfectamente, le aseguró Alex. Sin expectativas, solo buena compañía y buena comida. Recuerdo que te gusta la comida italiana. Se te da bien recordar los detalles, comentó Deirdre con una sonrisa. Un hábito profesional, dijo con una sonrisa. ¿Qué te parece el próximo viernes? ¿En la bella noche? Trato hecho, aceptó Deirdre. ¿A las 8? Me parece bien. Lo esperaré con impaciencia. Tras la conversación, Deirdre sintió un ligero estremecimiento, mezcla de expectación y ansiedad. Hacía más de 13 años que no tenía una cita. Sin duda, el mundo de las citas había cambiado y ella misma se había convertido en una persona diferente. Pero no era el momento de dudar. Tenía un gran día por delante en la oficina, la presentación final del plan de integración de las sucursales internacionales. El trayecto al trabajo le llevó menos tiempo de lo habitual. Sábado por la mañana, pocos coches. Deirdre encendió la radio y el locutor acababa de anunciar las noticias. Y ahora las noticias financieras. Las acciones de Prime Northern Holdings subieron un 4% tras anunciar una asociación estratégica con un consorcio asiático. Los analistas han destacado el fuerte liderazgo de la nueva consejera delegada Deirdre Quentin, que sonrió al recordar que estaba sentada en este mismo coche hace apenas mes y medio, escuchando noticias similares y pensando en su inminente regreso a casa, a Elliot. ¿Cuánto había cambiado desde entonces?
En la oficina la esperaba Teresa con una sonrisa de suficiencia. «No me des las gracias», dijo, tendiéndole el café a Deirdre. «¿Por qué, exactamente?», preguntó Deirdre inocentemente, aceptando la taza. «Por darle tu número a Alex, claro. Ya ha llamado, ¿verdad? ¿Dónde?» Deirdre empezó, pero se rió. «No te preocupes. Sí, hemos quedado para cenar el próximo viernes». «Qué bien», Teresa resplandeció. «¿Qué te vas a poner?» «Caramba, Teresa, falta casi una semana para el viernes». Deirdre sacudió la cabeza. «Además, solo es una cena amistosa». «Claro, claro, claro». Teresa le guiñó un ojo. «De todos modos, te mereces un poco de diversión después de todo lo que has pasado». El día transcurrió al ritmo de los negocios, reuniones, presentaciones, conversaciones telefónicas. Por la tarde, mientras revisaba los informes en su despacho, Deirdre se topó por casualidad con un artículo sobre Elliot. La universidad le había suspendido de la docencia mientras investigaba las infracciones éticas. Al parecer, la historia de los estudiantes graduados había ido más allá de los cotilleos habituales. Deirdre cerró la página sin terminarla. Extrañamente, no sintió regodeo ni satisfacción, sino una vaga tristeza por los años perdidos y las oportunidades desaprovechadas. Elliot había tomado su decisión y ahora tenía que vivir con sus consecuencias, igual que ella tenía que vivir con las suyas. Por la tarde, de camino a casa, Deirdre decidió pasar por el centro comercial. Al pasar por delante de los escaparates de las tiendas de moda, se dio cuenta de repente de que hacía más de un año que no se compraba nada nuevo. Todo su armario estaba formado por trajes de trabajo y ropa de estar por casa. Por impulso, entró en una de las tiendas y empezó a mirar los vestidos de noche. La asesora, una elegante mujer de mediana edad, se le acercó con una sonrisa profesional. «¿Puedo ayudarla?» «Necesito un vestido para cenar», respondió Deirdre. «Algo elegante, pero no demasiado formal. ¿Qué talla es? ¿Y prefiere algún color?» Deirdre dudó un momento. ¿Cuándo había sido la última vez que se había comprado un vestido para sí misma y no para otro acto universitario de Elliot? 44, dijo, y estoy abierta a sugerencias de colores. ¿Quizá algo azul? La siguiente hora transcurrió entre pruebas y consultas. Al final, Deirdre se decidió por un elegante vestido de color zafiro intenso con escote asimétrico, sofisticado y moderno a la vez. «Es una elección preciosa», dijo la asesora. «El color le sienta perfectamente a los ojos». Deirdre se miró en el espejo y se sorprendió al darse cuenta de que realmente se veía atractiva, atractiva. No para Elliot, ni para sus compañeros, ni para el público, para ella misma. Era una sensación nueva y muy agradable. En casa, colgó el vestido en su renovado armario y se encontró sonriendo ante su reflejo. La vida continuaba, diferente de lo que había imaginado, pero potencialmente incluso mejor de lo que había sido. Sonó el teléfono. Su madre. «Deirdre, cariño», le dijo una voz familiar. «Hola, mamá». «Hola, mamá. Estoy bien», respondió Deirdre acomodándose en la silla. «Mejor que bien. Me alegro mucho». Su madre sonaba realmente aliviada. «Estaba preocupada por ti después de todos esos artículos en el periódico». «No es tan dramático como dicen», le aseguró Deirdre. «No es más que la vida. Siempre has sido fuerte». Su madre sonaba orgullosa. «Por cierto, tu padre y yo estamos pensando en ir a visitarte por Navidad. Si no te importa». Deirdre se quedó helada. Hacía años que sus padres no los visitaban a ella y a Elliot, no desde que él había dicho después de cenar que su madre era intelectualmente limitada y su padre irremediablemente provinciano. «Me alegraré mucho», dijo con seriedad. «Y ahora mi casa es realmente mía». Hablaron durante media hora más, comentando planes para las vacaciones, noticias de parientes y los últimos acontecimientos en la vida de Deirdre. Cuando la conversación terminó,
ella sintió un agradable calor. Otro vínculo, roto durante el matrimonio, estaba siendo restaurado. El domingo, Deirdre decidió concederse un día libre, el primero en muchas semanas. Durmió hasta tarde, desayunó en la terraza a pesar del frío y salió a correr por el parque cercano. Correr siempre la ayuda a despejarse, a organizar sus pensamientos. Corrió por el sendero lleno de hojas caídas y pensó en la semana que tenía por delante, en sus planes para Navidad, en su próxima cena con Alex. De repente, se fijó en una figura familiar en el banco que tenía delante. Elliot. Estaba sentado solo, encorvado y con la mirada fija en el espacio que tenía delante. No tenía buen aspecto, arrugado, sin afeitar y con ojeras. El primer instinto de Deirdre fue dar media vuelta para evitar el encuentro, pero luego decidió que sería un acto de debilidad. Vivían en el mismo barrio y los encuentros fortuitos eran inevitables. Siguió corriendo y pasó junto a un banco. Elliot levantó la vista y se fijó en ella. En su rostro se dibujó una expresión de sorpresa y luego de incomodidad. Deirdre se levantó, como si no supiera cómo actuar. Elliot, asintió ella, más despacio. ¿Cómo va todo? He estado mejor. Intentó sonreír, pero era una sonrisa falsa. He oído que has aceptado las condiciones del divorcio. Sí, confirmó Deirdre. Es hora de seguir adelante. Elliot hizo una pausa, claramente inseguro de qué decir. Luego dijo con inseguridad: Verita se ha ido. Deirdre enarcó una ceja. Lo siento. No te compadezcas. Elliot negó con la cabeza. Tengo lo que me merezco. Ella no era quien yo creía. La gente rara vez es quien creemos que es, dijo Deirdre filosóficamente. Elliot la miró con repentina tristeza. Nunca fingiste, Deirdre. Fui yo quien no vio quién eras en realidad. No eras solo tú, dijo en voz baja. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de quién era y de lo que quería. Se quedaron en silencio. El viento agitaba las últimas hojas de los árboles. En algún lugar a lo lejos ladró un perro. Siento lo que ha pasado, dijo finalmente Elliot. No por el dinero ni por la reputación. Es solo. Siento no haber sido mejor marido. Deirdre lo miró de verdad, quizá por primera vez en años. Ya no veía al magnífico profesor del que se había enamorado 12 años atrás, ni al manipulador egoísta que había aparecido en los últimos meses. Solo un hombre, desidealizado, confuso, envejecido. Yo también lo siento, Elliot, dijo con sinceridad. Pero, ya sabes, a veces el final no es más que un nuevo comienzo. Asintió bajando los ojos. Te ves bien, feliz. Estoy aprendiendo a ser feliz, sonrió Deirdre levemente. Día a día. Me alegro por ti. Podía oír una sinceridad en su voz que hacía mucho tiempo que no había. Te lo mereces. Gracias. Deirdre miró el reloj. Tengo que seguir corriendo. Cuídate, Elliot. Tú también. Volvió a sentarse en el banco y la miró. Deirdre siguió trotando, sintiéndose extrañamente ligera. Su conversación no había cambiado el pasado ni expiado los errores, pero de algún modo había puesto fin a su historia, no con amargura ni enfado, solo con un alto. Mientras caminaba de vuelta a casa, pensó en lo extraña que había sido su vida. Hacía solo 2 meses era una esposa infeliz que ocultaba a su marido su éxito profesional. Hoy era la líder reconocida de una gran empresa, una mujer libre abierta a nuevas oportunidades. En casa la esperaba un correo electrónico de Marcus invitándola a la recepción de Navidad de la junta directiva. El +1 estaba subrayado con el cariñoso comentario: Trae a quien quieras, pero no estés sola durante las fiestas. Deirdre sonrió. Tal vez invitaría a Alex si la cena salía bien, o tal vez iría sola, y eso también estaría bien. Abrió el armario donde colgaba un vestido azul nuevo. Luego desvió la mirada hacia la fotografía de la cómoda, la suya propia, tomada en la entrega del premio al financiero del año 5 años atrás.
Elliot no había acudido entonces, alegando una conferencia importante. Recordaba haber subido al escenario para recoger el premio y haberse sentido orgullosa y sola a la vez. Al mirar esa fotografía ahora, Deirdre veía a una mujer diferente, insegura, buscando aprobación, adaptándose a las expectativas de los demás. La mujer que ya no era. Por la noche, sentada con una copa de vino junto a la chimenea del renovado salón, Deirdre anotó en su agenda los planes para el mes siguiente: terminar la reforma de la casa, organizar la cena de Navidad para sus padres y Laura y su marido, reunirse con la dirección de la sucursal asiática, empezar las clases de yoga, por fin, cenar con Alex. Subrayó 2 veces el último punto. No porque tuviera grandes esperanzas en esa reunión, sino porque era un símbolo. Estaba avanzando, abriéndose a cosas nuevas, dándose una oportunidad. El teléfono vibró. Un mensaje de Teresa. He comprado entradas para el concierto de la Orquesta Filarmónica en enero. ¿Vienes conmigo? Deirdre sonrió y contestó: Claro, llevo mucho tiempo queriendo escuchar música clásica en directo. Se recostó en la silla y miró las llamas de la chimenea. La vida no había sido más fácil desde que Elliot se había marchado, sino más rica, variada y colorida. Sí, había momentos de soledad e incertidumbre. Sí, aún quedaban muchos retos por delante, tanto profesionales como personales. Pero ahora Deirdre estaba segura de una cosa: su vida solo le pertenecía a ella. Y era una sensación maravillosa y liberadora. Tomó un último sorbo de vino, miró la ciudad nocturna por la ventana y sonrió. Acababa de empezar un nuevo capítulo y estaba dispuesta a escribirlo según sus propias reglas.